Buenos días aquí desde California, buenas tardes en otros rincones del continente. Y la verdad es un gran honor ser invitado a este seminario. Quiero agradecer a Franco, Fedra, Pau, Mariela y todos los del Laboratorio de Biología Reproductiva y Evolución allá en Córdoba y todos los que están aquí oyéndome y me da mucha alegría ver caras conocidas y me recuerda estar en congresos de tecnología y en otros lugares más divertidos de este continente en el que hemos estado compartiendo. De igual forma, quiero felicitar al grupo por organizar esta serie de seminarios y ojalá que estos cambios que estamos atravesando en este momento tan inusual del mundo se resulten en espacios como estos, en espacios un poco más democráticos, en el cual la ciencia pueda ser más accesible para todos y la educación pueda incorporar un componente de inclusión un poco más grande de lo que hemos hecho hasta el momento. Quiero empezar mi charla disculpándome porque mis diapositivas están en inglés y voy a hacer mi mejor esfuerzo para no hacer Spanglish. Favor, hágame saber si algo no está claro. Y bueno, el punto es que estoy usando estas diapositivas porque esto es una versión híbrida de lo que usé hace no mucho tiempo para defender mi tesis de doctorado. En general, mi proyecto quiere estudiar cuáles son las consecuencias de meter patas en un grupo de opiniones neotropicales y estudié varios rasgos de la historia de vida de estos animales para entender cómo los animales son capaces de mantener a través del tiempo evolutivo esta estrategia defensiva. Como mencionó Franco, esto es parte de mi trabajo de doctorado en la Universidad de California en Berkeley con la asesoría de Damián Elías. Y esta animación tan sofisticada que muestro es para, de alguna forma, celebrar que mi tesis fue aprobada esta semana por mi comité. Entonces, nada, pues estoy contento de poder estar contándoles hoy un poco de cómo el proyecto surgió y cómo resultó y un poquito los avances que hemos tenido. En general, yo estoy interesado, como mencionó Franco, estoy interesado en la biología del comportamiento, en entender cómo los animales responden a su ambiente y cómo todas estas presiones y retos ambientales tienen una presión en los animales. Las presiones ambientales, los retos del ambiente pueden verse expresados en términos de parasitismo, de depredación, animales cuando están limitados por recursos, hambre, etcétera, tienen la capacidad de responder a todas estas presiones y bueno, el ambiente está generando todos estos retos sobre lo que los animales pueden y están haciendo. En este caso yo me enfoco en la presión que ejerce la depredación sobre los retos sobre los animales y cuáles son las consecuencias de esta depredación, ¿no? Entonces, a través de la presión que ejercen muchos diferentes tipos de depredadores, los animales experimentan daño. Puede ser un daño morfológico, un daño fisiológico, pérdida de partes de su cuerpo, daños en la condición, en la expresión de los rasgos de su historia de vida en general. Entonces los animales experimentan daño, para lo cual los animales pueden tener cierta robustez o definida aquí como la capacidad de sobrellevar estos cambios y estas presiones y disminuir los efectos de ese daño. Al mismo tiempo, a diferentes escala temporal, los animales tienen la capacidad de compensar por ese daño, ¿no? Entonces, las estrategias que los animales pueden usar como robustez o como compensación se pueden ver expresadas en comportamiento, en morfología, en desarrollo, en fisiología, en cuáles son las estrategias que los animales tienen, cuáles son esos planes B, C, D, etcétera, que los animales pueden tener para responder a las presiones del ambiente. Y lo que es interesante es pensar cómo
cómo estas estrategias han evolucionado, cómo cambios en el desarrollo a través de la vida de los animales pueden resultar en los rasgos de su comportamiento que observamos hoy en día. En este caso me voy a enfocar en una estrategia defensiva que sucede a lo largo del reino animal, desde artrópodos, equinodermos, moluscos, vertebrados, lagartijas, geckos, una gama grande de artrópodos experimentan la pérdida voluntaria de partes de su cuerpo, ¿no? Lo que llamamos autotomía, y cómo los animales voluntariamente son capaces de desprender parte de su cuerpo desde la cola de los escorpiones, brazos de los pulpos, etcétera, alas, colas, patas, etcétera, pedipalpos en contextos reproductivos, y cómo los animales son capaces de desprender parte de su cuerpo para sobrevivir encuentros agonísticos con potenciales depredadores. Recientemente, junto con Zach Embers y Bill Bateman, escribimos, o realmente me logré deslizar en una revisión sobre la ecología y la evolución de la autotomía a través del reino animal, y básicamente estudiamos qué tan distribuido está este rasgo a través del reino animal, y las 9 veces que al menos hemos encontrado evidencia que ha evolucionado a través del reino animal. Y bueno, aquí la figura muestra un poco de cuáles son, muestra en rojo cuáles son las estructuras corporales que los animales son capaces de desprender voluntariamente. De igual forma, quisimos llevar esto un poco más allá y entender cuáles son cómo son los procesos que llevan a los animales a tomar este tipo de decisiones, y utilizamos un poco de teoría económica para predecir cuándo los animales van a usar autotomía como una estrategia defensiva. De la misma forma en que en los años 80 se estudió el forrajeo óptimo con todas sus limitaciones, pero quisimos entender desde la perspectiva de los individuos qué los lleva a autotomizar, y desde la perspectiva del taxón, cuáles son los rasgos morfológicos asociados a autotomizar partes de su cuerpo. Sin duda, la autotomía tiene implicaciones interesantes en las interacciones predador-presa, en cómo los animales usan el hábitat, cómo sobreviven, y bueno, como voy a mostrar hoy en la charla, cómo son los efectos a través de un montón de rasgos de la biología de los animales. Autotomía como un rasgo morfológico, así como muchos otros comportamientos, está empezando a ser utilizado en otros campos, y utilizar información basada en la ecología y comportamiento está siendo utilizado en campos como las pesquerías, gente que estudia cómo los cangrejos que se cultivan experimentan pérdida de patas, como los pulpos y otros animales marinos atraviesan autotomía y las aplicaciones que esto tiene para la industria. De la misma forma, los ingenieros están empezando a usar autotomía para inferir avances en robótica, cómo los animales son capaces de sobrellevar estos cambios, y cómo eso puede generar implicaciones importantes en cómo diseñar robots que se usan para rescate, por ejemplo, o cómo utilizar estos avances para entender y diseñar prótesis para humanos también. Biología de la conservación está utilizando esta información para entender además cómo los cambios en el ambiente generan cambios en el comportamiento y en la historia de vida de los animales. En fin, es un rasgo distribuido a través de los animales, a través del reino animal, y es interesante entender cuáles son las causas y consecuencias de este rasgo. Volviendo al marco de autotomía a través de los animales, lo interesante es que esta estrategia trae el contexto de generar potenciales costos y beneficios en animales y a través de varios rasgos de su historia de vida.
Yo me enfoqué en un grupo de arácnidos, los opiliones, o el nombre como en inglés es harvestman, o aquí en Estados Unidos por alguna razón le llaman daddy longlegs. Eh, es un grupo principalmente los esclerosomátidos a través del Nuevo Mundo que experimentan esta pérdida de patas. Es un grupo omnívoro. eh, es frecuente observarlo comiendo presas vivas, presas muertas en la forma de carroña. Comen también materia orgánica, comen hongos, son frugívoros, nectarívoros, etcétera. Aquí muestro un video de una de las especies de estudio, un video en la selva en Costa Rica. Y con esto quiero mostrar que este grupo de animales en el neotrópico, y así como en muchos otros lugares, son capaces de agruparse, ¿no? Generan agrupaciones tradicionales. Esto quiere decir que ellos vuelven a los mismos sitios donde se congregan a través de los días. Y bueno, como muestra el video aquí en cámara lenta, son un montón de patas dando vueltas por todo lado. Me enfoqué en un género neotropical que se llama Prionostema, que básicamente están descansando, agrupados durante el día, son facultativos en el sentido que pueden estar agrupados o solitarios cuando uno los encuentra en horas del día. Y aquí la figura de la izquierda señalo con flechas amarillas varios animales de diferentes especies, porque además estos animales pueden generar agrupaciones multiespecíficas. Y durante la noche estos animales salen a forrajear, salen a buscar comida, salen a buscar otros individuos para realizar cortejo, apareamiento, y en general esto es lo que uno se encuentra en la noche y en la vegetación, en el suelo del bosque, etc. Este video muestra una especie local de aquí en California, que es Nelima pasleri. Eh, y con esto quiero ilustrar el hecho de que tienen patas muy largas y delgadas y tienen la capacidad de hacer autotomía. Entonces, cuando los sostenemos con una pinza en la base de la pata, ellos inmediatamente, sin nosotros aplicarle ningún tipo de fuerza, desprenden su pata, y la pata, por las contracciones musculares que tienen, se sigue moviendo por varios segundos. Y en general esto lo que se interpreta como que funciona para distraer a los potenciales depredadores y favorecer a que los animales escapen. Este es Prionostema especie 1, que todavía está en etapas de ser descrita, y bueno, ha habido mucho trabajo sobre la ecología, el comportamiento de esta y otras especies que voy a mostrar datos hoy. Y lo que es muy interesante en la biología de estos opiliones es que ellos pierden patas con mucha frecuencia a través de los esclerosomátidos, a través de los ambientes, a través de las latitudes, etcétera. Y por razones que todavía no comprendemos muy bien, conocemos el mecanismo, pero no entendemos las razones de esto, ellos no son capaces de regenerar las patas que han perdido, inclusive si las pierden en momentos, en etapas tempranas de su desarrollo. O sea, si pierden patas cuando son juveniles, no las regeneran. Y honestamente es una de las fronteras poco exploradas de este tema. Y el mecanismo es que cuando ellos liberan las patas, generan en la base de la pata una placa, una placa de quitina, que la genera muy rápido. Realmente una contracción muscular hace que se cierre esa parte para evitar que se desangren o que se desemolinfen, y esto genera que entonces no regeneren las patas. Otro aspecto destacado, como mencioné antes, es la frecuencia con la que estos rasgos ocurren. Este es un gráfico de datos en la selva en Costa Rica, y muestro el porcentaje de animales muestreados de 572 animales que fueron encontrados con diferentes números de patas. Y lo que encontramos es que es una prevalencia súper grande de animales que han perdido patas. Más de la mitad de los animales en una población dada, en esta y otras poblaciones que hemos muestreado en el neotrópico, se encuentran
con 7, 6, 5 o inclusive 4 patas en el campo. Entonces, para resumir, es una estrategia súper común, es prevalente y el hecho de que no puedan regenerar patas sugiere que tiene consecuencias a largo plazo en la vida de estos animales. Entonces, en el marco, usando esto como marco, mi proyecto lo que intentó es estudiar cuáles son los costos de la autotomía en varios aspectos de la vida de los animales, el movimiento, su fisiología, el uso de hábitat para entender su ecología y para llevarlo, para entender un poco las consecuencias en el valor adaptativo y en cuáles son los costos de la autotomía en la reproducción. A manera general, la pregunta que hago es cuáles son las consecuencias de perder patas para este grupo de opiliones. Cuando empezamos a revisar la información disponible, y bueno, han habido revisiones de hace 13, 14 años sobre la autotomía a través de varios grupos de animales, lo que encontramos es que hay nueva información que sigue sugiriendo que los costos son variables a través de los animales. Hay una influencia muy importante de la biología específica de un grupo para entender cuáles son los costos de perder parte del cuerpo. Sin embargo, lo que ha sido raro es encontrar estudios que integren diferentes partes, diferentes rasgos de la historia de vida en el mismo animal. Por lo que entonces quisimos aproximar este proyecto para entender varios rasgos y cómo son afectados por la pérdida de patas. De la misma forma, me interesa consistentemente, yo estoy interesado en entender los mecanismos de comportamiento y cómo esos comportamientos son afectados y tienen consecuencias para la biología evolutiva de los animales. Entonces, hicimos este diseño para entender la mitad de esos capítulos, cuáles son los mecanismos que se ven afectados y en términos de entender su supervivencia y su reproducción, cómo es el valor adaptativo, cómo el valor adaptativo se ve afectado en estas opiniones. Entonces muestro aquí de manera muy colorida lo que voy a mostrar a través de la charla y cada uno de los 5 capítulos. Aquí quiero hacer una introducción muy breve a cuál es el método experimental que utilizamos. Simplemente es la inducción gentil de autotomía en estos animales, ¿no? Entonces, la premisa básica es que colectamos individuos intactos en el campo. Intactos se refiere a los animales que tienen 8 patas cuando los encontramos. Y de esta forma queríamos colectar solo estos animales para poder controlar el tiempo en que esos animales han experimentado pérdida de patas. Es muy común, como mencioné antes, es muy común encontrar animales que ya han perdido patas, pero cuando uno estudia el comportamiento de los animales es importante tomar en cuenta que la experiencia previa que han tenido puede tener consecuencias en lo que uno está intentando medir. En fin, colectamos animales, les inducimos autotomía experimental, como mostré en el video anteriormente, y quiero destacar aquí también que sostenemos los animales con una pinza en un punto específico en la base de las patas, sin generar ningún tipo de fuerza. Y lo que resulta es que los animales voluntariamente expulsan las patas y salen corriendo, o se tiran al suelo, etcétera. Entonces, esta técnica nos permite controlar la condición de las patas y nos permite hacer diferentes preguntas acerca de cuáles son las consecuencias. Entonces, por ejemplo, podemos estudiar qué pasa cuando los animales pierden una pata, qué pasa cuando pierden 2 patas, una a cada lado del cuerpo, qué pasa cuando pierden 3 patas. Y aquí aprovecho para introducir la morfología básica de un opilión. Es básicamente un punto bueno, que en el diagrama es un punto rojo del animal visto desde la perspectiva superior, y el animal estaría viendo hacia la derecha, y entonces tienen 2 patas. El par de patas número 2 es lo que tradicionalmente conocemos como las patas sensoriales. Son patas alargadas que son usadas principalmente como antenas y tienen un desarrollo mucho más amplio de estructuras sensoriales.
Entonces, ¿qué pasa cuando pierden patas sensoriales versus locomotoras? Y un estudiante de pregrado hace varios años me preguntó en una charla, ¿qué pasa si pierden dos patas en el mismo lado del cuerpo versus una a cada lado? Y bueno, si me lo topara ahora le tendría una respuesta, pero en el momento fue interesante saber que uno puede hacer inferencias acerca de los costos de la ototomía, además de la función de las patas, con una técnica relativamente sencilla. Para empezar el capítulo primero sobre el efecto de la ototomía sobre la locomoción, quiero empezar reconociendo las contribuciones tan importantes que hicieron mis coautores, Mark Badger, quien era un estudiante de doctorado aquí en Berkeley también, y mi tutor, Damián Elías, que junto con ellos este trabajo es posible. Y bueno, este video algunos de ustedes lo han visto y bueno, si alguna vez se han preguntado cómo se mueve un opinión, son un montón de patas eh, pasando por todo lado, ¿no? Y en este diagrama en la derecha muestro las patas sensoriales y las patas locomotoras. Y el punto es que se mueven. La biomecánica del movimiento de estos animales, así como muchos otros artrópodas, es usando un montón de patas en momentos diferentes sobre el suelo. Se mueven con un trípode alternado en el cual hay tres patas en el sustrato en el mismo momento dado. Entonces, esta animación lo que muestra es cuáles están en el mismo momento, rojos versus azules. Lo que es interesante de estos opiniones es que se mueven con seis patas, principalmente utilizan seis patas para moverse y las patas sensoriales generalmente son utilizadas para sentir el ambiente. Voy a mostrar datos de una especie que estudiamos en la selva, en la Estación Biológica de la Selva, en Sarapiquín, en el noreste de Costa Rica, y desde una perspectiva completamente objetiva, puedo decir que es un lugar fantástico para estudiar estos animales en un país que objetivamente puedo decir que es lindísimo. Y con esos animales los colectamos en el campo, los trajimos al laboratorio y con un espejo y una cámara grabando a 120 cuadros por segundo pudimos estudiar cómo se mueve. El punto es que hicimos videos y el espejo nos permite ver al animal desde una vista lateral y dorsal. Con técnicas de computación, en matemática y en MATLAB, realmente, como muestra aquí la animación en la derecha, lo que hacemos es rastrear el animal a través del tiempo y esto nos genera los puntos X, Y, Z a través de cada cuadro y con esto podemos hacer inferencias de la velocidad, la aceleración y un montón de otras medidas de biomecánica. Entonces, con este video muestro, el video que ven abajo es perdón, la gráfica superior lo que muestra es la trayectoria cuadro por cuadro que medimos de los animales. Y esto es para ilustrar cómo utilizamos estas técnicas de computación para cuantificar los videos. Que suena sencillo, pero nos llevó bastante tiempo. Y bueno, la pregunta principal es perder patas afecta su locomoción. En este caso voy a mostrar datos de la velocidad horizontal, el promedio de la velocidad horizontal de los animales moviéndose a través de esta plataforma y cuál era su velocidad al inicio, inmediatamente después, 2 horas, 6 horas y 24 horas después. Como ven arriba en diferentes colores son los diferentes tratamientos y bueno, esta gráfica responde la pregunta, perder diferente número de patas afecta la velocidad. Y lo primero que encontramos es que inmediatamente después de perder 3 patas, este es el único grupo que mostró una disminución en la velocidad. Como seguimos los animales a través del tiempo, somos capaces de responder, ¿pueden los animales recuperar esa velocidad? Y esto fue lo que encontramos. Básicamente los círculos negros muestran cuando hubo diferencias estadísticamente diferentes
con la velocidad inicial. Y el punto que quiero hacer aquí es que a través del tiempo, 24 horas después, estos opiniones que perdieron 3 patas son capaces de recuperar la velocidad inicial. Aquí voy a mostrar un gráfico similar, pero en este caso, como ven en los tratamientos, y quiero señalar el tratamiento 2A, que son los animales que perdieron 2 patas en el mismo lado, comparado con el tratamiento en rojo, que animales que perdieron 2 patas, pero una a cada lado. Y lo que encontramos es que la velocidad horizontal de esos animales sufre inmediatamente luego de perder patas y se recupera en un tiempo relativamente más corto. Entonces, pierden patas, sufre su velocidad en la cual pueden recuperar. Estudiamos también detalles de lo que hacen y de la kinemática que no estoy mostrando aquí, pero va a estar disponible en el artículo. Y el punto que quiero hacer es que esos animales tienen la capacidad, tienen la robustez de sobrellevar todos estos cambios en la cantidad de patas que tienen, gracias a pequeños ajustes en su cinemática, perdón. Aquí lo que estoy mostrando es animales que perdieron una pata. Entonces, a la izquierda están, ese es lo que llaman el diagrama del paso, y realmente las barras negras representan las patas del primer trípode cuando está en el suelo, y las barras grises muestran el otro trípode de patas. El punto que quiero hacer es que hay diferencias con lo que pasa antes o después, y simplemente esos animales, después de perder una pata locomotora, lo que sucede es que empiezan a usar la pata sensorial para moverse, cosa que antes de la autotomía no habían hecho, si tiene sentido. Entonces reclutan una pata sensorial para moverse, y esto sugiere las capacidades de la plasticidad que tienen estos animales de compensar los efectos de pérdida de patas. Un artículo reciente exploró cómo cojear aumenta la estabilidad luego de la pérdida de patas en arañas lobo. Entonces, para resumir esta parte del efecto de autotomía en la locomoción, encontramos que hay efectos, pero son efectos a corto plazo de los cuales los animales se pueden recuperar. Los efectos son dependientes de la intensidad, o sea, los animales que perdieron una o 2 patas, 2 patas, una a cada lado, son capaces de sobrellevar este cambio y no experimentan consecuencias en su velocidad o aceleración. Los animales o priones pueden reclutar patas sensoriales para moverse, y eh, hay ajustes a pequeña escala en la postura, en la cinemática de los pasos que están asociados con este proceso de recuperación. Entonces, esto nos sugiere que haciendo una postura más agachada, dejando las patas un poquito más tiempo en el suelo, los animales son capaces de recuperar la velocidad inicial. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, uno puede hacer inferencias de cuál es la velocidad necesaria para escapar interacciones con animales, con depredadores. Muestro este video para ilustrar cómo un animal que perdió 2 patas en el mismo lado experimenta estos cambios, cómo estaba al principio, inmediatamente después, cómo su velocidad disminuye, y 2 días después, cómo su velocidad recupera valores iniciales. Paso entonces a contar sobre los efectos de la autotomía en la fisiología, y aquí quiero señalar mis 2 coautores, Verónica Ellis y Damián Elías, quienes hicieron este trabajo posible. El punto, cuando pensamos en fisiología, aquí realmente me refiero a la energética, locomoción, cómo los animales usan respiración y cómo consumen oxígeno para producir movimiento. Entonces, las tasas metabólicas y los costos de moverse está en relación a la velocidad y disminuyen con el tamaño del cuerpo. Esto quiere decir que si los animales se mueven más rápido, es más costoso en términos de consumo de oxígeno, y para animales más pequeños es más costoso energéticamente hablando el moverse más rápido que para animales más grandes.
El consumo de oxígeno aumenta cuando los cangrejos ermitaños pierden patas, cuando los grillos pierden patas y también se ha registrado para lagartijas. Y trabajos recientes han mostrado cómo estas tasas metabólicas son afectadas cuando las partes del cuerpo que experimentan autotomía son parte de un contexto más amplio de selección sobre rasgos morfológicos, ya sea para defensa o ya sea para reproducción. Hay una interacción interesante con la energética de locomoción. En este caso voy a mostrar datos de una especie, la que vieron antes en el video, Nelima pasleri, en el cual la pérdida de patas es grande también, es frecuente. Y bueno, es una especie local aquí en Berkeley, California, está en los bosques de la costa, en bosques que son principalmente compuestos por robles y secuoyas. Y bueno, para poner esto en perspectiva de dónde en el mundo esta investigación sucedió, aquí está. Y bueno, este es el video que mostré hace unos años, por cierto, en el Congreso en Brasil. Y bueno, estoy contento de que ahora tenemos datos de cómo funcionó, pero para poner en contexto, esto es una cinta caminadora para medir el consumo de oxígeno en los opiliones cuando caminan. Una cinta caminadora para opiliones. Y jamás me imaginé que me iban a dar un doctorado, tal vez, haciendo este tipo de cosas. Y el punto es que el tubo que ven entrando desde la izquierda es, conocemos y medimos y controlamos la cantidad de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que entra en el aire, y el tubo que está en la parte superior extrae el oxígeno y lo lleva al aparato que mide simplemente la diferencia entre lo que sale y lo que entra, y eso nos permite inferir cuánto oxígeno consumió el animal. Y bueno, si han preguntado cómo hacen ejercicio en opinión, aquí está. Entonces, en esta máquina podemos controlar la velocidad y eventualmente inferir cuánto oxígeno el animal consumió. La resolución de esos aparatos es increíble y nos deja entonces tener datos como este, cuánto mililitros por hora por gramo los opiliones consumen, y entonces a través del tiempo, desde que el animal está en descanso, en la tasa metabólica en descanso, cuando prendemos la cinta caminadora y el animal está haciendo ejercicio, y cómo el animal se recupera hasta que cómo el animal recupera la tasa metabólica de descanso. Lo que voy a mostrar aquí son datos relativamente frescos, comparando animales control, animales que perdieron una pata y animales que perdieron 3 patas. Y el eje Y es el cambio en la resistencia o el aguante, como diría Calle 13, y simplemente es cuánto se movió el animal, ¿no? Cuánta distancia es capaz el animal de sostener movimiento. Lo que encontramos es que hubo una disminución gradual en esta métrica a través de los tratamientos. Entonces, los animales controles experimentaron un cambio estadísticamente no significativo, mientras que los animales que perdieron una pata se movieron menos distancia, y los animales que perdieron 3 patas fueron capaces de desplazarse a una distancia mucho menor de la que eran capaces antes de experimentar pérdida de patas. Muestro aquí para los mismos tratamientos el cambio en el consumo de oxígeno, o sea, cuánto desde la prueba que hicimos con 8 patas a la prueba con 7 o 5 patas, o la prueba de control, cómo fue la diferencia en el consumo de oxígeno. Y bueno, animales control no experimentaron esto, mientras que animales que perdieron 3 patas, como muestra la figura en la derecha, experimentaron un consumo de oxígeno más alto. Entonces, animales que pierden 3 patas se mueven menos distancia y consumen más oxígeno, lo cual es, no, lo que es interesante es lo que está sucediendo con animales en el centro, los que perdieron una pata, se mueven menos distancia, pero no experimentan
aumentos en el consumo de oxígeno. Entonces, realmente, ¿qué son las estrategias que están haciendo estos animales para compensar? ¿Es esto una compensación? ¿Son capaces de sobrellevar estos cambios sin tener consecuencias importantes en su fisiología? Son las preguntas que estamos explorando ahora. Para resumir esta parte, la resistencia, el aguante de los animales moviéndose disminuye gradualmente con el número de patas que pierden. El consumo de oxígeno es afectado solo cuando hay una intensidad grande en el daño a la cantidad de patas. Y en general estos datos muestran cómo el daño morfológico puede tener consecuencias importantes para los costos de transporte y la fisiología de locomoción y en general la condición fisiológica de los animales. Entonces, pasando a los capítulos mecanísticos, a los capítulos que intentan inferir costos sobre el valor adaptativo, ahora voy a explorar cuáles son las consecuencias de perder patas en cómo los animales están usando el hábitat en su ecología. Entonces, todos los rasgos que los animales están haciendo, que las patas están sirviéndoles pueden ser afectados por cuando se pierden patas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo consiguen? ¿Cuál es su eficiencia? Eficiencia de forrajeo, cómo consiguen comida, cómo seleccionan un hábitat particular para refugiarse y en general si sobreviven o no. Todo esto puede ser afectado por autotomía y lo que nos muestran datos previos de comportamiento es que ellos pueden tener la capacidad de cambiar cómo seleccionan el hábitat y a dónde buscan comida y etcétera. Para el caso de los opiliones, entonces, perder patas puede significar la diferencia entre cambiar de usar sustratos aéreos como ramas a usar, por ejemplo, sustratos terrestres de mayor proporción u cambios en esa dirección. De nuevo, tuve que desgraciadamente viajar al sureste de Costa Rica a San Vito en Cotobruz, un lugar fantástico para hacer investigación. Y en la Estación Biológica Las Cruces estudié una especie del mismo género de Prionostema, pero en este caso Prionostema especie 5. Y lo primero que hicimos fue muestrear cómo usan el hábitat a través del ambiente. Entonces, encontramos que principalmente se agrupan durante el día en 3 tipos diferentes de sustrato. Los árboles con musgo, ramas, troncos de árboles que tienen una gran cobertura de musgo. Se pueden refugiar también en la corteza de los árboles donde no hay musgo o en las gambas de los árboles. O en el tercer sustrato es los tallos de los helechos arborescentes. Ahí se encuentran esos animales agrupados y estos tallos pueden llegar a medir 2, 3 o hasta 4 metros de altura. Información previa nos sugirió que estos sustratos, además de diferir en la complejidad tridimensional y la textura que tienen, además de eso, tienen un efecto importante en su locomoción y potencialmente en la disponibilidad de presas, la disponibilidad de comida y también en qué tan expuestos están los animales a potenciales depredadores. Muestro aquí en este gráfico la proporción de animales observados a través de los 3 sustratos principales y esos son animales que observamos en el campo, que no fueron inducidos experimentalmente a perder patas. Entonces, los animales intactos y cuando analizamos dónde estaban los animales que habían perdido patas, nos encontramos que utilizan los sustratos de la misma forma en que los animales intactos los utilizan. Inicialmente teníamos la predicción de que perder patas iba a hacer que cambiaran el hábitat, pero no encontramos esto en los animales que ya tenían patas perdidas. Entonces decidimos hacer un experimento de captura-recaptura para justamente responder esta pregunta. Entonces, lo que hicimos fue tener animales control, animales que perdieron 2 patas locomotoras y animales que perdieron 2 patas sensoriales. Y
Les indujimos pérdida de pata, los marcamos con esmalte de uñas en diferentes combinaciones de colores y los soltamos en el mismo lugar y a través del tiempo los recapturamos para ver si había algún cambio en cómo usaban el hábitat. Entonces, volviendo a los tres sustratos principales, musgo, corteza y helecho, lo que encontramos es que las tasas de recaptura de los opiliones fueron similares a través de los tratamientos y a través de los sustratos. El uso de hábitat no cambió en ninguno de los tres tipos de animales. Controles, autotomía locomotora o autotomía sensorial, los animales no experimentaron cambios en cómo usaban el hábitat. Y de todos los 52 animales recapturados, hubo solo 7 ocasiones en que registramos los animales cambiando de hábitat sin ningún patrón claro en que algún tipo de tratamiento generaba estos cambios. Entonces, cuando buscamos esos animales en estos tres tipos de sustrato, los encontramos en las mismas proporciones en las cuales fueron encontrados intactos. Resumiendo este capítulo, entonces, encontramos tasas de captura muy similares a través de los sustratos y de los tratamientos, lo que sugiere que los animales son robustos a la pérdida de patas y no experimentan costos en su supervivencia por haber perdido patas. Perder patas tampoco tuvo cambios en el uso de hábitat, en cuál es el microhábitat que los animales prefieren para refugiarse. Y lo que no pudimos explorar aquí es la interacción con las preferencias por sustratos específicos que tienen estos animales y que parecen ser independientes a perder patas. Interesantemente, esto puede sugerir que las preferencias no cambian y los animales tienen la capacidad de seguir usando estos mismos hábitats. Entonces, el último capítulo para cerrar esta charla son las consecuencias de la pérdida de patas en reproducción. Y aquí quiero señalar las contribuciones de las coautoras en este proyecto, Leticia Clasen Rodríguez y Casey Fowler Finn, ambas actualmente en St. Louis University en Missouri, Estados Unidos, cuyas contribuciones son fundamentales para entender estos datos. Y Leticia tomó unos datos, yo tomé unos datos y estamos escribiendo esos datos juntos para entender de manera más complementaria qué sucede cuando los animales pierden patas, cuando estos opiliones pierden patas y se intentan reproducir. El punto es que perder patas, perder colas, alas, etcétera, va a tener efectos en todas las etapas de la reproducción de los animales, desde mantener territorios, desde conseguir con específicos para cortejar y aparearse, el desempeño en cortejo, la fecundidad, supervivencia de la progenie, etcétera. Todos estos rasgos pueden ser afectados por la autotomía. Y información reciente salida del laboratorio de Christine Miller estudiando hemípteros sugiere compromisos muy interesantes en la morfología entre rasgos morfológicos y comportamentales cuando los animales pierden patas. Estos animales pierden las patas, principalmente las patas traseras, que son alargadas y utilizadas utilizadas en los machos para peleas, y bueno, en las hembras no es utilizada, pero lo que es muy interesante es que los trabajos de ellos muestran que tanto machos y hembras, cuando han experimentado autotomía en etapas juveniles, tienen consecuencias tienen compromisos e invierten más en tejido reproductivo. Entonces, en este caso, la figura muestra los ovarios, las hembras cuando pierden patas, cuando son juveniles, en su etapa adulta tienen ovarios más grandes, lo que es muy interesante pensar en estos compromisos. En fin, volviendo a opiliones, si no han tenido el gusto de ver opiliones apareándose, tampoco se imaginará muy sorprendente que es un montón de patas, dos animales y un montón de movimientos de patas.
y lo que es, hay etapas cruciales que necesitan ocurrir para que la reproducción suceda, ¿no? Hay diferentes etapas y aquí señalo dos, el toqueteo de patas y a la derecha el macho envuelve una de sus patas en una de las patas de las hembras para producir, para poder seguir accediendo a la reproducción. Leticia y yo montamos este video de las dos diferentes especies. Como ven aquí, este es Prionostema 5 y es el macho a la izquierda intentando la aproximación, y lo que está intentando hacer es un enganche de los pedipalpos en las patas de la hembra. Entonces aquí la hembra adquiere una postura de rechazo en la cual baja la parte anterior de su cuerpo y termina la interacción. Esto es Prionostema 1 de la selva, y aquí eventualmente el macho es capaz de hacer el enganche de las coxas y eventualmente vierte el pene y la genitalia, y la hembra entonces tiene contacto con esas estructuras, y eventualmente esto avanza hasta la fecundación. Entonces, con esto en mente, lo que hicimos fue simplemente experimentos o como dicen en Uruguay, experiencias de apareamiento en la cual colectamos individuos intactos, indujimos autotomía en los machos. Voy a mostrar datos de cuando lo indujimos en los machos y en diferentes condiciones, pérdida locomotora y pérdidas sensoriales. Y pusimos la hembra a aclimatarse en una arena, y minutos después pusimos el macho y grabamos las interacciones para entender cuál es la influencia en su comportamiento y ver si los machos o hembras están haciendo algo diferente luego de perder patas. Muestro aquí de manera resumida el efecto de la autotomía en el éxito de captura, y estas son voy a mostrar la frecuencia de diferentes desenlaces de las interacciones, y de nuevo abajo en el eje X los tratamientos. Entonces, las interacciones de reproducción terminaron en una de tres situaciones, donde no hubo cortejo por parte del macho, donde hubo interacción pero hubo rechazo de la hembra, y cuando la interacción resultó en apareamiento. Y el éxito de apareamiento no fue estadísticamente diferente a través de los tratamientos, y encontramos el mismo patrón para ambas especies. Y lo que es interesante es que la disponibilidad de los machos de hacer cortejo no cambia cuando pierden patas. Y bueno, parece que el resultado, el aparearse o no es estadísticamente diferente cuando perdieron patas. Entonces, para cerrar esta parte, no hubo un efecto de pérdida de patas en el éxito de reproducción. No hemos explorado todos los detalles de lo que los animales podrían estar haciendo. La selección puede estar actuando en otras etapas, pueden estar haciendo los machos diferente comportamiento, pueden estar compensando con inversión, por ejemplo, en una recompensa nutritiva, en ofrecer algo nutritivo a las hembras. Son avenidas que todavía falta por explorar, y estudiar la reproducción de los opilones ha sido complicado por su biología. Se aparean múltiples veces y las hembras depositan huevos constantemente, no en masas como otros arácnidos, y los depositan en pequeñas hendiduras en el sustrato, en la corteza, en la tierra. Entonces ha sido muy difícil desarrollar un método en que podamos estudiar algo discreto, como una masa de huevos, por ejemplo, que es común estudiar en arañas, para poder hacer preguntas de realmente qué sucede luego con la progenie. Y esto me recuerda a que hay otros arácnidos como los escorpiones que Solimari ha estado explorando, y tiene detalles muy lindos para entender los costos a largo plazo.
de perder la cola en los escorpiones neotropicales. Así que ojalá Soli nos cuente un poco más de eso en el futuro. Y bueno, para cerrar esto, las conclusiones es que hay pocos costos. Autotomía como una estrategia defensiva es muy común en estos animales, tiene costos a corto plazo de los cuales se pueden recuperar en el caso de la biomecánica. Tienen costos a corto plazo también en la energética de locomoción. No hemos explorado la recuperación del consumo de oxígeno, por ejemplo, pero nuestros resultados sugieren o nos ayudan a predecir que van a haber costos, que no van a haber costos a mediano o largo plazo. Y cuando quisimos entender la supervivencia o el valor adaptativo de esta estrategia defensiva, lo que encontramos es que no hay costos y los animales parecen ser capaces de compensar por el daño morfológico de perder patas. Bueno, sí. Y volviendo al esquema inicial que presenté hoy, entonces hay retos ambientales como la depredación que generan daño en los animales y los animales tienen formas, rasgos para compensar, para ser robustos y sobrellevar las potenciales consecuencias negativas de esas estrategias. Opiniones en este caso tienen rasgos comportamentales y ajustes en su biomecánica que les ayuda a lidiar con las consecuencias del daño. Y esto puede estar sugiriendo por qué una estrategia defensiva como perder patas, que inicialmente suena tan costosa, como una estrategia defensiva es mantenida a través de tiempo evolutivo en un grupo como este y como no es seleccionada negativamente en estas poblaciones. Con esto quiero cerrar y decir gracias o como decimos los ticos, pura vida. Y bueno, está mi información de contacto ahí. Pasamos a la sesión de preguntas, pero primero quiero agradecer a estudiantes de pregrado aquí en la Universidad de California en Berkeley, Colette Winston y Trisha principalmente, y Lenel, que era un estudiante que me ayudó a explorar, con quien exploramos juntos la ecología de sus opiniones en Costa Rica, la gente que me ayudó a hacer trabajo de campo, la gente que me ha ayudado, muchos de ustedes presentes, que me han ayudado a darle sentido a todas estas insensateces que me he decidido explorar, y todas las agencias que han financiado esta investigación. Y nada, con eso quiero decir gracias y creo que pasamos a las preguntas y puedo dejar de compartir. Muchas gracias, Nacho. Excelente la charla, muy buena. Un aplauso. ¡Bravo! Muy buena. Pedrito. Muy buena. Muy buena. Resultados súper interesante. No, muy lindo. Y bueno, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas. La verdad que ahí en el chat los asistentes fueron poniendo las preguntas, que hay muchas. No creo que tengamos tiempo para todas. Vos, Nacho, también estás disponible, me imagino, para luego contestar si alguna quedó pendiente. Pero bueno, seleccionamos algunas. Abel preguntó si el uso de las patas locomotoras es igual en la locomoción con juego completo de patas. ¿Por qué no se experimentó con pérdida de la pata 4 o pérdida de pata 3 y 4? ¿En la naturaleza la frecuencia de pérdida de las patas es igual para cada pata? No sé si se entendió la pregunta. Si no, Abel, sí, gracias. tu micrófono y si no sé si la dije bien, si no, preguntarla directamente vos.
Bueno, primero, ¿se entendió, Ignacio? Felicitaciones primero, ¿eh? Gracias. ¿Me estás confirmando que se entendió mi charla? No, mentira. Entiendo la pregunta, sí, gracias. Y no, buenísimas preguntas todo, y conforme uno se pone a explorar un poco más en detalle lo que están haciendo estas patas, se vuelve un mundo de preguntas. Y, a ver, no experimentamos pata 3 o 4 por complicaciones logísticas, por tener una respuesta concreta de qué pasa cuando pierden la primera o la segunda. La respuesta biomecánica es que la pata primera tiende a ser la pata guía de cómo empiezan a dar los pasos. En la naturaleza, esos datos no mostré, pero las patas 1 y 2 son perdidas más frecuentemente que las patas 3 y 4. Y no estamos seguros todavía si es en virtud de que son las patas anteriores, que están toqueteando todo, incluido la boca a los depredadores, con más frecuencia, o pues si pues son más largas. No sabemos eso todavía. Perdón, Ignacio, que te interrumpa. ¿Y no podría ser que la pérdida de la pata 1 y 2 sea la que menos influencia en la locomoción y por lo tanto son las que sobreviven más? Porque fíjate que la pata 1 es más corta y siempre 3 y 4 son más del mismo tamaño. Entonces, que encuentres en la naturaleza individuos con ausencia de pata 1 y 2, a lo mejor refleja que la pata 3 y 4 tiene mayor importancia, digo yo, en la locomoción o alguna otra cosa que 1 y 2. Sí, es interesante eso. Al momento no tengo una respuesta concreta. Lo que sí vimos que es muy costoso es perder ese trípode alternado. Entonces, pierden pata 3, pueden cambiar y usar pata 2. Pierden pata 1, pueden usar la pata 2, pero tienen esa capacidad de compensar, pero no sabemos todavía si hay otro tipo de selección en este caso. Muchas gracias. Bueno, Nacho, yo también te quería agradecer por esta charla y felicitarte, porque estuvo súper interesante. También felicitarte por la aceptación de tu tesis. La siguiente pregunta la hizo Matías Izquierdo y te pregunta si hay alguna característica morfológica en las patas sensoriales que les permitan usarlas para la locomoción. Es decir, si son semejantes a las patas locomotoras, y si no lo son, ¿cómo afecta esto el uso de las patas sensoriales en la locomoción a largo plazo en términos de percepción? Súper interesante, gracias por la pregunta, Matías. Sí. Son similares, a grosso modo. Tienen más estructuras sensoriales, tienen más setas y otras estructuras que otras partes del cuerpo, pero el plan general del morfológico es similar. Lo que tiene la pata 2 es que el último apéndice tiene muchísimos más segmentos que las demás patas. Pero en términos de morfología yo no esperaría ningún tipo de cambio explícito cuando usan la pata 2 o para moverse. Pero dicho eso, no tengo datos. ¿Cómo afecta el uso de patas sensoriales como locomoción a largo plazo? Es posible que, como es un apéndice un poco más largo, realmente es posible que la forma en que obtenga energía del suelo sea diferente en una resolución muy fina, y eso presenta la posibilidad de que si están usando la pata para moverse, la están usando menos para sentir el ambiente. Entonces tal vez están perdiendo esa capacidad de biología sensorial. Pero esos son los batazos que tengo al momento. Nacho, Carlos Toscano Gadea pregunta si las especies que estás estudiando regresan al mismo refugio luego de su periodo de actividad durante la noche. Y de paso, vamos a ligar con la de Abel, que también pregunta si hay uso diferente de sustrato entre el día y la noche. Sí.
Cuando hicimos el experimento de captura-recaptura, entonces los marcábamos y en la noche yo iba a visitar los árboles donde estaban agrupados para confirmar que estos animales habían salido durante la noche y tienden a regresar. Al menos uno de cada 4 animales regresa al mismo lugar donde se agrupó la noche anterior. En términos del sustrato, durante el día están agrupados, refugiados en árboles u otros sustratos, y durante la noche están usando el suelo del bosque y la vegetación para buscar comida. Bien. Seguimos con una pregunta de Glauco que dice, aunque no existan morfos masculinos en Prionostenma, ¿tú crees que perder las patas durante estadios juveniles críe machos con testículos más desarrollados que machos sin pérdida de patas? Sí, Glauco, buenísima pregunta, gracias. Entre más oímos resultados más amplios en términos de el tiempo que se estudian estos animales, más puertas se abren para tratar de entender esto. Y basado en el trabajo en otros artrópodos, uno puede hacer predicciones que perder patas temprano en su vida tiene consecuencias a largo plazo. Pueden cambiar la forma en que invierten en tejido, en estructuras, en comportamiento inclusive, y de eso tenemos 0 datos para empezar a explorar. Los testículos pueden desarrollarse más, pueden cambios en el esperma, cambios en la ornamentación, nos pueden ocurrir un montón de vainas interesantes para explorar con eso, y puede ser una parte importante en este rompecabezas de entender qué pasa cuando no regeneran aún cuando pierden las patas tan temprano en su vida. Bueno, tenemos otra pregunta de Solimari, que pregunta si el aumento del consumo de oxígeno de los animales que autotomizaron 3 patas se mantuvo a lo largo del tiempo. Informalmente digo que sí, pero no medimos el consumo, no medimos los mismos animales en el mismo contexto por tanto tiempo comparado con los datos de biomecánica. Hicimos pruebas preliminares para ver cuál sería un tiempo prudente para hacer estas mediciones, y los pocos datos que tomamos sugerían que 2 versus 4 versus 6 horas era similar. Pero dicho eso, no tengo datos concretos. Basado en los datos de biomecánica, uno puede hacer predicciones de que se va a comportar similar, pero no hemos explorado eso, y me interesaría oír datos sobre ese tema luego. Muy bien, y ya para cerrar, un poco por el tema del tiempo, quedan algunas preguntas, pero bueno. Juntamos una de Camilo y otra de Franco. Camilo pregunta si la distancia de forrajeo es modificada por la pérdida de patas, y Franco pregunta si existe algún efecto de la pérdida de patas sobre la alimentación, algún tipo de disminución o cambio en la eficiencia. Ok, gracias. Camilo, me encanta esa pregunta y me encantaría poder responderla, pero no sé. En los sitios de campo donde estaba, los animales se pueden mover 60, 80 metros de un día para otro, y uno puede esperar que hayan cambios. Juntando diferentes datos de estos capítulos, puedo esperar que pierden patas, entonces tienen menos aguante, entonces se van a mover menos, pero me gustaría tener datos más concretos y hacer captura y recaptura de esos animales es más fácil que con otros animales, pero todavía es muy limitado saber. Sería interesante pensar si hay animales en ambientes un poquito más
un poquito menos complejos que un bosque tropical, en donde sea más fácil medir esto, pero uno puede hacer predicciones y sería bonito explorar eso. La pregunta de Franco, ya se me olvidó. Sí, te digo, si existe algún efecto de la pérdida de patas sobre la alimentación, si hay algún cambio o disminución en la eficiencia. No sabemos, no lo exploramos. Hace algunos años con una especie en Uruguay, por cierto, y encontramos que perder patas no afectaba el tiempo que les tomaba encontrar una fuente de alimento. Uno esperaría que el desempeño de biología sensorial puede ser afectado. Hasta el momento no sabemos. Y para otros animales, artrópodos y vertebrados, los pocos datos que hay sugieren que lo que hacen, el efecto se observa en dónde buscan alimento, en los sustratos, pero no sabemos. Bueno, excelente. Por ahora damos por finalizadas las preguntas. Quedan algunas, pero bueno, si está disponible vos para contestarlas luego. Bueno, por ahora entonces queremos agradecerles a todos por asistir al seminario, a Nacho por estar acá y por compartir su charla. Y bueno, los esperamos en la próxima edición del seminario. Pronto vamos a estar compartiendo más información sobre el seminario que viene. Así que bueno, gracias a todos por estar. Muchas gracias, Nacho. Excelente presentación. La verdad, súper claro y muy didáctica también. Así que nada, muchas gracias. Interesantísimos los resultados. Gracias por la invitación. Y bueno, que estén muy bien todos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Bravo. un abrazo. Aplausos. Muchas gracias a todos. Gracias, Nacho, por la charla. Gracias, Nacho. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego. Chao, chicos. Abrazos. Un abrazo. Y gracias, chicos, por organizar. Abrazos a todos. Chao. Este